Nadie supo explicar con exactitud por qué Julián Moreira decidió internarse solo en la sierra aquella mañana gris, aunque quienes lo conocían afirmaban que en sus ojos había aparecido desde hacía semanas una inquietud silenciosa, como si algo invisible lo estuviera llamando desde un lugar que no figuraba en los mapas, y así, sin avisar a nadie más que dejando una nota ambigua sobre la mesa de la cocina, partió con una mochila ligera, un cuaderno de tapas negras y una brújula antigua que había pertenecido a su padre, convencido de que aquel viaje breve sería suficiente para ordenar pensamientos que no lograban encontrar reposo. Pero el clima cambió con una rapidez brutal. Las nubes descendieron como una marea espesa. Los senderos se borraron bajo la lluvia persistente, y en cuestión de horas Julián perdió toda referencia conocida, avanzando sin rumbo mientras el frío calaba los huesos y el silencio del bosque se volvía cada vez más denso. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia expectante, casi consciente, que parecía observar cada uno de sus movimientos. Los primeros 2 días transcurrieron entre intentos fallidos de orientarse, racionando el agua, marcando árboles con una navaja, hablándose a sí mismo para no sucumbir al pánico. Pero al tercer día la noción del tiempo comenzó a distorsionarse. El sol aparecía y desaparecía sin lógica aparente, y por las noches los sueños se mezclaban con la vigilia de tal forma que Julián ya no sabía si caminaba dormido o soñaba que caminaba, escuchando voces lejanas que pronunciaban su nombre con una cadencia extraña, como si lo recordaran de antes de nacer. El hambre se convirtió en un dolor constante, la sed en una obsesión, y aún así, algo dentro de él lo empujaba a seguir avanzando hacia una zona más profunda del valle, donde la vegetación se volvía inusualmente espesa y el aire adquiría un olor metálico que le erizaba la piel, hasta que en el 5.º día encontró una formación rocosa que no figuraba en ninguna de sus referencias. Un círculo imperfecto de piedras cubiertas de musgo, dispuestas como si alguien las hubiera colocado con intención. Y al cruzar ese umbral, sintió una presión súbita en los oídos y una vibración en el pecho que lo obligó a caer de rodillas, convencido de que estaba a punto de perder el conocimiento. A partir de ese momento, la realidad comenzó a fracturarse de maneras sutiles pero inquietantes. El cuaderno que llevaba mostraba anotaciones que él no recordaba haber escrito, frases incompletas, símbolos repetidos y dibujos de figuras humanas alargadas que parecían observarlo desde los márgenes del papel. Y cuando intentaba reconstruir cómo había llegado hasta allí, los recuerdos se le escapaban como agua entre los dedos, dejando únicamente la sensación persistente de que no estaba perdido, sino exactamente donde debía estar. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia un estado mental desconocido, en el que el miedo coexistía con una calma antinatural, como si el entorno lo estuviera envolviendo, aceptándolo, enseñándole reglas que no se aprendían con palabras. Y entonces, al 10.º día, cuando su cuerpo ya estaba al límite y su mente oscilaba peligrosamente entre la lucidez y el delirio, Julián despertó al amanecer con una certeza absoluta que no supo de dónde provenía. Una verdad que lo atravesó con la claridad de un relámpago. El bosque no lo había retenido por accidente, sino porque necesitaba que alguien regresara para contar algo que el mundo había olvidado, algo que no debía ser recordado con facilidad. Y fue con esa convicción inexplicable, cargando un conocimiento que aún no lograba articular, pero que pesaba más que el cansancio, que Julián emprendió el camino de regreso, sin saber que al salir de la sierra ya no sería el mismo hombre que había entrado, y que la verdadera prueba no había sido sobrevivir 10 días perdido, sino encontrar la forma de explicar una verdad que jamás debió ser descubierta. El regreso de Julián Moreira al pueblo no fue recibido con alivio inmediato, sino con una mezcla incómoda de incredulidad y temor, porque cuando apareció caminando por el sendero principal al atardecer del 10.º día, su aspecto no coincidía con el de un hombre que simplemente se había extraviado, sino con el de alguien que había atravesado algo más profundo y perturbador. Su ropa estaba desgastada de forma irregular, como si hubiese envejecido más de lo que el tiempo permitía. Su barba crecida mostraba mechones blancos que antes no tenía, y sus ojos, hundidos pero extrañamente serenos, parecían observar el entorno con una atención excesiva, como si cada detalle del mundo cotidiano fuera nuevo y al mismo tiempo decepcionante. Los vecinos se acercaron con cautela. Algunos murmuraban su nombre.
Otros retrocedían instintivamente al notar que Julián no reaccionaba de inmediato a las preguntas. Tardaba en responder como si necesitara traducir el lenguaje humano desde una lógica distinta. Y cuando finalmente habló, su voz sonó más grave, más pausada, explicando de manera simple que se había perdido, que había caminado sin rumbo y que ahora estaba de vuelta. Pero omitió deliberadamente todo aquello que no podía expresar sin que sonara absurdo, porque incluso para él las palabras parecían insuficientes. Los días siguientes fueron un desfile de visitas, médicos, policías y curiosos que intentaban reconstruir lo sucedido, pero ningún informe logró explicar cómo había sobrevivido sin alimento suficiente, sin señales claras de deshidratación severa y sin lesiones graves. Algo que desconcertó incluso a los profesionales más escépticos, mientras Julián permanecía en silencio, observando cómo la normalidad intentaba envolverlo de nuevo. Una normalidad que ahora percibía como una capa delgada, frágil, sostenida por acuerdos tácitos que podían romperse en cualquier momento. Por las noches, el sueño se le escapaba con facilidad, no por pesadillas convencionales, sino por una vigilia constante en la que sentía que algo lo escuchaba pensar. Y era entonces cuando el cuaderno de tapas negras volvía a llamar su atención, pues al revisarlo descubrió nuevas anotaciones que aparecían sin que él las escribiera conscientemente. Frases que parecían continuar ideas iniciadas días antes. Referencias a ciclos, umbrales y retornos. Y un símbolo recurrente que comenzaba a reconocer no como un dibujo, sino como una advertencia. Intentó ignorarlo, convencerse de que todo era producto del estrés, del trauma, pero la realidad empezó a mostrar pequeñas fisuras imposibles de explicar. Relojes que se detenían cuando él entraba a una habitación, animales que lo evitaban o lo observaban con inquietud, conversaciones que se repetían palabra por palabra como si el tiempo se hubiera trabado durante unos segundos. Y cada uno de esos eventos reforzaba la sensación de que algo había cambiado no solo en él, sino en la forma en que interactuaba con el mundo. Una tarde, mientras caminaba por el borde del pueblo, Julián sintió la misma presión en el pecho que había experimentado al cruzar el círculo de piedras en la sierra. Y sin saber por qué, se detuvo en seco, comprendiendo con una claridad perturbadora que su regreso no había cerrado nada, que aquello que lo había retenido 10 días no lo había dejado ir del todo, sino que ahora lo acompañaba, observando a través de sus pensamientos, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y fue entonces cuando Julián aceptó, por primera vez, que sobrevivir no había sido un acto de azar ni de resistencia humana, sino el inicio de una responsabilidad que no había elegido. Una responsabilidad que implicaba recordar lo que otros no podían y prepararse para explicar una verdad que el mundo no estaba listo para escuchar. Con el paso de los días, Julián Moreira comenzó a comprender que el verdadero cambio no residía en los sucesos extraños que lo rodeaban, sino en la forma en que su mente los anticipaba, como si una parte de él supiera lo que estaba a punto de ocurrir antes de que sucediera. Una intuición constante que no provenía del razonamiento, sino de una certeza interna, profunda y silenciosa, y esa sensación se manifestó con mayor fuerza la mañana en que despertó sobresaltado, segundos antes de que el vidrio de la ventana se quebrara por una ráfaga de viento inexplicable. Un evento menor en apariencia, pero suficiente para confirmar que su percepción del tiempo ya no era lineal. Intentó llevar una vida normal, retomó caminatas cortas, conversaciones triviales y rutinas simples, pero cada interacción humana le resultaba extrañamente artificial, como si las personas repitieran patrones que él ya había observado innumerables veces, y esa distancia emocional empezó a aislarlo de quienes antes le eran cercanos, pues Julián evitaba responder preguntas profundas, temiendo que cualquier palabra mal colocada abriera una grieta imposible de cerrar. El cuaderno, entretanto, se convirtió en su único refugio, y al releerlo con atención, descubrió que las anotaciones seguían una progresión lógica que él no recordaba haber concebido. Una especie de relato fragmentado sobre guardianes involuntarios, memorias heredadas y ciclos de olvido necesarios para la supervivencia de algo más grande que la humanidad. Y aunque su mente racional se resistía a aceptar esas ideas, su cuerpo reaccionaba como si reconociera cada concepto como una verdad antigua. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Julián decidió regresar al límite del bosque. No para internarse nuevamente, sino para observarlo desde la distancia. Y al hacerlo sintió una presencia familiar. No amenazante, pero sí imponente.
Una conciencia difusa que parecía extenderse más allá de los árboles, recordándole sin palabras que el acuerdo seguía vigente, que el retorno no significaba liberación sino continuidad. Fue entonces cuando el recuerdo reprimido emergió con brutal claridad, no como una imagen aislada, sino como una comprensión total. Durante los 10 días perdido, Julián no había estado solo ni inconsciente. Había sido testigo de algo que no poseía forma definida, una estructura viva del tiempo mismo, una entidad que no dominaba el mundo, sino que lo sostenía mediante el olvido, permitiendo que la realidad humana existiera sin colapsar bajo el peso de verdades imposibles, y él, por razones que aún no lograba entender, había sido elegido para recordar. Al aceptar ese pensamiento, una oleada de miedo lo recorrió de pies a cabeza, porque comprendió que la mayoría de las personas no estaban preparadas para saber que su realidad era apenas una capa superficial, y que revelar demasiado pronto lo aprendido podría provocar consecuencias irreversibles, no solo para él sino para todos. Y así, de pie frente al bosque silencioso, Julián tomó la decisión de guardar silencio por el momento, sin saber que el conocimiento que llevaba dentro no permanecería inactivo por mucho tiempo, y que pronto comenzaría a filtrarse al mundo de formas que él ya no podría controlar. Los cambios que Julián había logrado ocultar comenzaron a hacerse visibles para los demás de una manera lenta pero inquietante, como una humedad que se filtra por las paredes antes de que alguien note la grieta, porque no pasó mucho tiempo antes de que ciertas personas del pueblo empezaran a experimentar sueños similares, visiones fragmentadas de lugares que no reconocían, pero que compartían una misma geometría imposible, círculos de piedra, sombras alargadas y una sensación persistente de haber olvidado algo esencial. Y aunque nadie mencionó a Julián directamente, él supo de inmediato que aquello estaba relacionado con su regreso, con el conocimiento que llevaba consigo y que, de algún modo, comenzaba a irradiarse. Intentó mantenerse al margen, evitar conversaciones profundas, pero cada vez que alguien se le acercaba, su mente se adelantaba a las palabras que escucharían, confirmando que el límite entre su percepción y la de los demás se estaba debilitando. Y fue entonces cuando comprendió que el silencio ya no era una opción segura, porque el equilibrio que aquella estructura invisible sostenía dependía de reglas precisas, y él, al recordar demasiado, estaba alterándolas. Una noche, mientras revisaba el cuaderno, apareció una anotación diferente a las demás, escrita con una caligrafía que no reconocía pero que entendía perfectamente, una advertencia clara sobre la necesidad de cerrar el ciclo antes de que otros recordaran por error. Y al leerla, Julián sintió un peso insoportable en el pecho, consciente de que el bosque no solo lo había elegido para recordar, sino también para corregir. Con el paso de los días, Julián Moreira comenzó a comprender que el verdadero cambio no residía en los sucesos extraños que lo rodeaban, sino en la forma en que su mente los anticipaba, como si una parte de él supiera lo que estaba a punto de ocurrir antes de que sucediera, una intuición constante que no provenía del razonamiento, sino de una certeza interna, profunda y silenciosa, y esa sensación se manifestó con mayor fuerza la mañana en que despertó sobresaltado, segundos antes de que el vidrio de la ventana se quebrara por una ráfaga de viento inexplicable, un evento menor en apariencia, pero suficiente para confirmar que su percepción del tiempo ya no era lineal. Intentó llevar una vida normal, retomó caminatas cortas, conversaciones triviales y rutinas simples, pero cada interacción humana le resultaba extrañamente artificial, como si las personas repitieran patrones que él ya había observado innumerables veces, y esa distancia emocional empezó a aislarlo de quienes antes le eran cercanos, pues Julián evitaba responder preguntas profundas, temiendo que cualquier palabra mal colocada abriera una grieta imposible de cerrar. El cuaderno, entretanto, se convirtió en su único refugio, y al releerlo con atención, descubrió que las anotaciones seguían una progresión lógica que él no recordaba haber concebido. Una especie de relato fragmentado sobre guardianes involuntarios, memorias heredadas y ciclos de olvido necesarios para la supervivencia de algo más grande que la humanidad. Y aunque su mente racional se resistía a aceptar esas ideas, su cuerpo reaccionaba como si reconociera cada concepto como una verdad antigua. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Julián decidió regresar al límite del bosque. No para internarse nuevamente, sino para observarlo desde la distancia. Y al hacerlo sintió una presencia familiar,
no amenazante, pero sí imponente. Una conciencia difusa que parecía extenderse más allá de los árboles, recordándole sin palabras que el acuerdo seguía vigente, que el retorno no significaba liberación sino continuidad. Fue entonces cuando el recuerdo reprimido emergió con brutal claridad, no como una imagen aislada, sino como una comprensión total. Durante los 10 días perdido, Julián no había estado solo ni inconsciente. Había sido testigo de algo que no poseía forma definida, una estructura viva del tiempo mismo, una entidad que no dominaba el mundo, sino que lo sostenía mediante el olvido, permitiendo que la realidad humana existiera sin colapsar bajo el peso de verdades imposibles, y él, por razones que aún no lograba entender, había sido elegido para recordar. Al aceptar ese pensamiento, una oleada de miedo lo recorrió de pies a cabeza, porque comprendió que la mayoría de las personas no estaban preparadas para saber que su realidad era apenas una capa superficial, y que revelar demasiado pronto lo aprendido podría provocar consecuencias irreversibles, no solo para él sino para todos. Y así, de pie frente al bosque silencioso, Julián tomó la decisión de guardar silencio por el momento, sin saber que el conocimiento que llevaba dentro no permanecería inactivo por mucho tiempo, y que pronto comenzaría a filtrarse al mundo de formas que él ya no podría controlar. La despedida no fue anunciada, porque Julián entendió que explicarlo todo sería un error, así que se limitó a ordenar sus cosas, dejar el cuaderno en un lugar donde pudiera ser encontrado solo si era necesario, y caminar una última vez por el pueblo, observando con una tristeza serena a las personas que nunca sabrían cuán cerca habían estado de despertar a algo imposible de sostener. Esa noche, mientras el cielo se cubría de nubes densas, el tiempo pareció estabilizarse de nuevo. Los fallos disminuyeron y los sueños compartidos cesaron. Señales claras de que el equilibrio se estaba restaurando. Y Julián sintió alivio al confirmar que su decisión había sido correcta, aunque el precio fuera su propia permanencia en el mundo tal como lo conocía, porque algunas verdades no pueden ser contadas sin destruir aquello que intentan explicar. Cuando días después encontraron huellas que se internaban en la sierra sin rastro de regreso, nadie supo explicar por qué Julián Moreira había desaparecido, y con el tiempo su historia se convirtió en una anécdota confusa. Un hombre que sobrevivió 10 días perdido y regresó cambiado, solo para marcharse de nuevo sin dejar respuestas claras. Pero lo que nadie supo, salvo el propio Julián en su último instante de conciencia individual, fue que no había desaparecido, sino que había sido absorbido por aquello que sostenía la realidad desde fuera del tiempo humano, convirtiéndose en memoria pura, en un punto de equilibrio silencioso que permitió que el mundo siguiera funcionando sin colapsar bajo verdades imposibles. Y así, mientras la vida continuaba con su aparente normalidad, el sacrificio quedó oculto, cumpliendo su propósito esencial: que la humanidad pudiera seguir existiendo sin saber jamás cuán frágil era la capa de realidad que la protegía, ni cuántos habían sido olvidados para que todo pareciera simplemente normal.